Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Ahora inicia Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social del país. Muy buenas tardes, pueblo dominicano, a nuestra diáspora que siempre están en sintonía con este toque de queda de los sábados. Desahógate, el programa que pone el oído en el pueblo y el corazón a fin de que nosotros, a través de esta plataforma, Sol 106.5, la más interactiva, podamos llevar información objetiva sobre todas las situaciones en ámbito social, político, comunitario, que es el interés de este programa. Y qué bueno estar aquí con nuestros compañeros. Buenas tardes, Vianelo, Valentín, que hoy estará compartiendo informaciones de interés durante todo el programa con nosotros. Nuestro doctor Luis, que había estado todos estos fines de semana en jornadas en las diferentes provincias. Hoy tenemos el honor de tenerlo en cabina. Buenas tardes. Y buenas tardes a nuestro amigo Juan Pablo. Nuestra coordinadora y productora Grisel Sánchez tiene unos compromisos que no pudo evadir familiares, pero está pendiente junto a ustedes con el corazón, junto a este programa. Esta semana ha sido una semana importante, Vianelo y compañeros, porque el pasado domingo el presidente presentó rendición de cuentas ante el Congreso y ha generado muchos temas, además de la situación que permanece, la guerra entre Ucrania y Rusia, que tiene un alto impacto económico en la República Dominicana, y ya los efectos se vienen dando. De inmediato nosotros vamos a pasar al compañero Vianelo para que converse sobre los temas que nos trae en la tarde de hoy. Gracias, Yuliberi, buenas tardes. Bien vuelto a casa, doctor Luis Cruz. Gracias. Compañero Pablo. Me honra tener a mi izquierda un casi sobrino. Y son esas cosas, esas diosidencias que da la vida, porque Valentín es amigo de Yuliberi, pero su padre, el profesor Valentín Pérez, y quien nos habla, fuimos grandes amigos. Yo le decía ahorita que difícilmente República Dominicana vuelva a parir un hombre que sepa tanto de matemática y física como el profesor Valentín Pérez. Gracias por ese halago, me honra, Vianelo. Y de Lola, su mamá, para mí fue la que organizó el Liceo de Tamayo, porque era secretaria del liceo cuando yo estaba en Radio Enriquillo de Tamayo, y ligeramente en el liceo también, que pasé por ahí. Así que me honra que Yulibeli haya traído hoy a nuestra mesa a mi casi sobrino Valentín Pérez. Señores, ayer en la mañana hubo un crimen en Boca Chica, en el barrio La Altagracia. El barrio La Altagracia está detrás del Hospital Nuevo. Ahí fue acribillado a tiro un joven dirigente de transporte que no tiene 30 años todavía, 40 años todavía. Giovanni Ireles. Él era el presidente del sindicato de choferes profesionales de Boca Chica, Sichoprobo. Sichoprobo maneja una de las dos rutas que está en el Corredor de las Américas que llegan al Distrito Nacional. La otra es a Xochomca. Y nosotros de aquí queremos pedirle al director de la Policía Nacional y a las autoridades competentes que se abra una investigación, porque este joven lo asesinan saliendo de su casa, hirieron a su esposa y a uno de sus hijos. Me dijeron hace como 10 minutos que su cuerpo todavía está en el INASIF. Wow. Así que esperamos que se hagan las pesquisas del lugar para que los responsables pues paguen. Ese sindicato está afiliado a la Unión Nacional de Empresas de Transporte, UNET, cuyo presidente Reinaldo Pérez Sánchez Moreno estuvo acá con nosotros, y de ese consorcio yo soy el director ejecutivo, de manera que ojalá se llegue a una investigación seria y se dé con los culpables. Todo marca sicariato. Ramón Alejo Cruz, el padre Moncho, que ustedes recuerdan que falleció recientemente, mañana en el centro UAS de San Francisco de Macorís, las fuerzas sociales de esa región le tienen un homenaje a las 9 de la mañana
no podremos estar por allí. También se anunció para mañana la inauguración del corredor Charles de Gaulle. O sea, sigue la fiesta de los corredores, pero me acaban de informar que posiblemente se aplace porque han tomado en cuenta solo a un sindicato, la Ruta 88, para pasarle el corredor, y ahí convergen unos 15 o 20 sindicatos de carro que lamentablemente, no sabemos por qué, aparentemente no se le ha tomado en cuenta. Compañeros, ustedes saben que tenemos unas 3 o 4 semanas hablando de la situación de los pensionados, con esto de los sueldos que dijo el presidente Abinader, que iba a ser 10,000 pesos mínimo. Todavía eso no se ha resuelto. ¿Cómo va a ser? Lo de los 195 cañeros que van a entrar a las pensiones tampoco han entrado, sigue una sola. Y los guardias y los policías con problemas también, aparte de la pensión esta, 113 generales con 100,000 pesos, no ha pasado nada. Y vimos al presidente de la República, ya para empatar un poquito con lo que decía la compañera Julie Belli, hablar de que vienen, qué sé yo, cuántas nuevas tarjetas, pero sin embargo, provincias como Barahona, Bauruco, Pedernales e Independencia, por allá, por el sur de nosotros, como el de Apiña, San Juan, Azua, Peravia, San José de Ocoa, por el otro sur, miles de mujeres, miles de viejitos, todavía tienen las tarjetas bloqueadas. Y tuvieron el tupé de decir que hubo un problema técnico en el VHD y que han activado nuevamente unas 8,000, pero que no son 8,000, son decenas de miles de viejitos que están todavía sin recibir sus pensiones. Yo le decía a mis compañeros cuando hablábamos del tema de la rendición de cuentas, y a propósito de las tarjetas Solidaridad, así que se llaman ahora, no, Supérate. Se llaman Supérate. Que yo quisiera que un 27 de febrero un presidente de la República nos sorprendan diciendo, este año hemos tenido que bajar 1.100.000 tarjetas, eliminar 1.100.000 tarjetas, porque 1.100.000 familias ya no la necesitan. Pero no decirme que estamos dando 1 millón más. Eso indica que es más pobre ahora. Ay. Eso es lo que indica. Hay más pobres. O están preparando el camino. Hay más pobres. O están preparando el camino por otra cosa. No sé, hay más pobres. Entonces, por ejemplo, viendo al presidente Abinader, me acordé un par de estrofas de una canción que se llama La mano del pianista. ¿Cómo va a ser pues? ¿Va a cantar? ¿Va a cantar? No voy a cantar, pero voy a declamar. A José Feliciano dice, las manos viejas sobre el piano de un pianista están pidiendo de nostalgia el cabaret. Con la mirada avergonzada del artista, la pega con rabia, o sea, el teclado, y un teclado que se ve. Ya pasaron los días de la ambición. Ya no hay fantasías en su ilusión. ¿Qué? Pues detrás de la gloria, igual que yo, se repite la historia. Solo cambia el actor. Yo le dije a ustedes que iba a haber en la biblioteca. ¿Qué compañía es un trago, profesor? Yo le voy a decir que iba a haber en las bibliotecas los últimos 15 rendimientos de cuentas. Solo cambiaba el autor. La silla del presidente del Senado, la silla del presidente de la República, la silla del presidente de la Cámara de Diputados, la silla del vicepresidente o vicepresidenta. El mismo lugar del escenario, el presidente que rinde la memoria y el mismo discurso. Solo se cambian algunos números y algunas palabras. Pero el presidente Luis Abinader, como sorpresa agradable, nos dejó que aprendió a ser actor para pronunciar discursos. O sea, lo hizo muy bien. Lee bien el teléfono. Aunque se graduó. Fueron 56 páginas, aquí las tengo, 13.446 palabras. Ay, Dios santo. Y fue leído en 1 hora y 54 minutos. Pero ha habido reacciones de todas clases, como es natural, porque como dijo Ramón de Campoamor, en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira. Usted vino hoy poeta. Todo es según el color del cristal con que se mira. En la página 27... ¿Usted anda armado con eso? En la página 27 de su discurso, ay, Dios santo, el presidente Abinader dijo, para que se hagan una idea, cuando llegamos al gobierno encontramos 69 obras en ejecución, sí, y una enorme cantidad de obstáculos jurídicos y administrativos para llevarlas a cabo. Esa es la realidad
Y hay que decirlo, había mucha propaganda, pero pocos hechos. Pero nosotros no hemos caído en el síndrome de Adán, que lleva a querer empezarlo todo desde cero. O sea, el presidente Abinader reconoció que en los gobiernos de Leonel Fernández y de Danilo Medina se construyeron obras, aunque algunas quedaron truncas, y él las va a terminar. Él dio una lista de 400 y pico de obras que va a terminar, un buen por ciento de las cuales piensa entregar a finales de este año. Qué bien. Incluyendo la presa que los sureños más deseamos, la obra que los sureños más deseamos, que es la presa de Monte Grande. Ojalá que el presidente Abinader, antes de irse, nos entregue la presa de Monte Grande. Claro, porque todo que el presidente termina la obra y después las entrega. Es así. ¿Pero cómo así antes de irse, profesor? Antes de irse, porque él se ve el 24, aunque se relija. No. Claro, aunque vuelva, hermano, aunque vuelva, él se va. Tiene que irse porque él cumple un periodo. Compañeros, hubo ascensos. Sí. Y retiro en la Fuerza Armada, en la Policía Nacional. Tengo un par de amigos, le fue bien. Bueno, yo lo que voy a hablar es de un abogado, ¿verdad? De los mejores abogados de los tribunales de la República, que ahora es director del DNI. Sí. ¿Cómo se llama? Luis Soto, ¿verdad? No nos sorprendamos si el 16 de agosto de este año Luis Soto es ministro de Defensa. ¿Qué? Va a convertirse en el primer civil ministro de Defensa. Espere eso, compañeros. Finalmente, yo quiero agradecer profundamente, a propósito que mañana el doctor José Francisco Peña me cumpliría 85 años de edad. Yo quiero agradecer profundamente a José Francisco Peña Guava, que nos invitó a la 4ª asamblea que tenía el Foro Permanente del Partido Político de República Dominicana el domingo pasado. Se come bien ahí. Yo no fui y personalmente le expliqué las razones por las que yo no quería ir. Ahora yo quiero pedirle a él que cuide ese grupo, porque ese grupo puede ser decisivo en las elecciones del 24, y que se lleve de un consejo que le dio ahí Pablo Ulloa, que no se lleven del fanatismo, ni del lloriqueo, ni del lambonismo, que mantenga ese grupo cohesionado, porque es verdad que todos sacaron entre 0, 0.51, 1.52, pero si tú lo juntas a los 20 y pico, te van a dar más de un 10%, porque en este momento no hay líder político alguno que tenga un 30%. Y en el 2024 hay segunda vuelta. ¿Qué? Bueno. Señores, Vianello habló sobre una expresión que usó el presidente en su rendición de cuentas el pasado domingo 27 de febrero, y es que encontró obstáculos. Y yo no quisiera interpretar que esos obstáculos a lo que refiere el presidente es la ley de compras y contrataciones públicas, los diferentes sistemas de control y gestión financiera del Estado, que es lo que hacen posible, como sus siglas, el CIGEF, lo que hace posible que haya una cuenta única a fin de tramitar los pagos en el Estado a través de transferencias, y en una cuenta que permita generar libramientos, que es un sistema de control que reduce los márgenes de corrupción en el Estado Dominicano. Y me parece que cuando él habló de obstáculos se refería a eso. Y yo creo que la República Dominicana en términos institucionales ha avanzado mucho, y organismos internacionales lo han reconocido, que en los últimos 10 años la República Dominicana en materia de gestión financiera en el ámbito público avanzó. Y el hecho de que nosotros podamos ahora ver situaciones como que instituciones paguen a través de cheques, nosotros lo hemos hablado aquí, eso es un retroceso, eso incluso abre las puertas a la corrupción. Es un aspecto que afecta incluso la transparencia, y de eso yo voy a hablar un poquito en el día de hoy, porque a mí me parece que el presidente se le olvidó hablar un poquito sobre los males que están afectando a la República Dominicana, que de acuerdo a informes incluso y estudios que realizó Participación Ciudadana, la delincuencia, el desempleo,
y la corrupción son los males que le preocupan más a los dominicanos, encabezando con un 78.7% de las personas que fueron encuestadas el tema de la delincuencia. El presidente habló de que el tema de la seguridad ciudadana se estaba resolviendo y yo no creo que ese sea el sentimiento de los dominicanos. A mí me parece que el presidente no ha cumplido las expectativas del pueblo dominicano en el entendido de que gran parte de los dominicanos cuando salen de sus casas no se sienten seguros. La delincuencia se ha incrementado y ahora se habla de país seguro, que es una réplica de barrio seguro que ya se venía implementando en las gestiones pasadas, pero que las comunidades, los comunitarios han venido a este programa, han ido a varios programas a decir que eso no está funcionando. Y Luis, que vive en Cristo Rey, que te pasa el día entero en Cristo Rey, en la clínica Cruciminian, nos puede hablar un poquito de eso, de cómo la comunidad está viendo el tema de la delincuencia en esos barrios. En Ciudad Gótica, como le llama Pablo, también la gente no se siente segura, presidente. No es verdad que el tema de la seguridad ciudadana está controlado. Otro tema que a mí me preocupó como joven, como mujer, es el tema del desempleo, que yo esperaba que el presidente, de manera más enfática y con un sentido de mayor solidaridad con esa clase de que nuestros jóvenes que están esperando una oportunidad, porque durante la campaña el presidente ofreció muchas cosas. Todavía a 2 años prácticamente de gobierno, ya se cumplirían en agosto, en unos 4 meses aproximadamente, este gobierno va a cumplir 2 años y todavía el gobierno no ha entregado una beca. Hay que darle tiempo. Se lanzó una plataforma de Beca Tu Futuro y todavía los jóvenes dominicanos no han visto los resultados del plan de gobierno que prometió durante campaña el Partido Revolucionario Moderno. Si le damos tiempo, se le va a acabar el tiempo que constitucionalmente está establecido. Y él ha dicho que nunca, y yo no voy de acuerdo con la expresión que usó el presidente, entendido que es el único presidente que no ha intentado ampliar el periodo. Ningún presidente aquí ha ampliado el periodo. Eso no se ha movido. Sigue siendo 4 años constitucionalmente el mandato presidencial. Desde la Constitución del 63, yo creo que eso no se ha cambiado. Y es lo mismo que hizo la Constitución del 2010 y la modificada Constitución del año 2015. Permanecen siendo los 4 años. Ahora bien, hay un tema que refiere a esa intención de modificación de la Constitución que se nos quiere vender como que la intención es para crear cierta independencia al Ministerio Público. Pero y no venimos desde el año pasado nosotros promoviendo a un supuesto Ministerio Público independiente. Claro que lo es, porque incluso los estatutos y reglamentos del Ministerio Público establecen que es independiente. El hecho de crear mecanismos de selección diferentes no tiene nada que ver con la independencia del Ministerio Público y mucho menos la independencia de la justicia, porque la Ley de Organización Judicial y la propia Constitución Dominicana establecen la independencia de poderes. La justicia es independiente al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Eso no hay que discutirlo y mucho menos amerita la modificación de la Constitución. Hay otros aspectos de mayor importancia como la delincuencia, el desempleo, la corrupción, la transparencia, que es un gran reto para este gobierno, que debe atender el Estado Dominicano antes de nosotros hablar de temas como la Constitución. Y para finalizar, hemos metido al pueblo dominicano en una serie de reformas, todas juntas, embotelladas, que yo creo que no es el momento. Aunque ya se están discutiendo en el Consejo Económico y Social, también a eso agregarle la modificación de la Constitución, yo creo que el presidente debería reflexionar de qué quiere y qué quiere el pueblo. Si estos intereses no coinciden, yo creo que no hay mucho que buscar. Juan Pablo Fernández. Están tirando duro aquí hoy. Bueno. Hay que buscar un PRMista en este coro. Yo voy a bajar un chin. Sí, no. Buenas tardes. Primeramente, dar gracias a Dios que nos permite estar con ustedes. Doctor, doctora, profesor, amigo, compañera.
Ay, Dios santo. ¿Subiendo el combustible? Pero fuerte. Bueno, antes de que eso usted es una inicie, situación delicada. vamos a darle la bienvenida a Josefina de Jesús, que Ay, ya sí. está con nosotros en panel. Buenas tardes, Josefina. Buenas tardes. Acérquese un poquito más. Tiene que soltarte, suéltate un chingue, está como media tensa. Usted está en su casa. Suéltate Muchas un chingue. gracias. Te vamos a llevar suavecito aquí. Gracias por invitarme al Sol 106. Usted Equilibrando aquí la equidad de género. Equilibrando. Claro. Gracias. Ay, sí, sí. 4 varones y una Sí, pero mire, Josefina, nosotras las mujeres somos tan fuertes que tenemos la capacidad incluso de estar entre mayoría de hombres y resaltar. Mira No, qué y te bonito. tratamos como una princesa. Brillan como un sol. bonito Pero también. Claro ven que acá. Josefina, usted viene a hablarnos sobre la parada cívica de Capotillo por los derechos del barrio y del pueblo. Convérsenos un poquito sobre eso. Sí, nosotros somos parte de la parada cívica y somos las mujeres de los pañuelos negros, que vamos a tener una parada cívica el día 8 de marzo por la situación que está sucediendo en el país, que nos afecta a todas las mujeres, que realmente no tenemos nada que celebrar. No tenemos nada que celebrar porque el año 2021 cayeron alrededor de 70 mujeres en feminicidio, pero no obstante, el alto costo de la canasta familiar nos está dando duro a las mujeres. Porque ¿quiénes son las que administramos los hogares? Somos las mujeres. La manifestación de los pañuelos negros es una dependencia de la bandera negra, ¿verdad? Sí. Ok, tienen el mismo objetivo. ¿Cuáles son las demandas en sí que tienen? Nosotros la demanda nuestra es el alto costo a la canasta familiar, el alto costo a los combustibles, el alto costo a la medicina, porque tú sabes cómo está los medicamentos, altísimos, la construcción de la escuela Los Manguitos, la construcción del túnel de Capotillo, la construcción de las estancias infantiles del sector de Capotillo, la ampliación del Politécnico Santa Clara de Asís y el centro médico de Los Manguitos, El dispensario médico, que aunque han anunciado que va a estar en un lugar, hasta ahora ni siquiera han comprado el lugar donde van a poner ese centro médico, que es indispensable para el área donde está ubicado, que era hacia el área de la 42, que hay una inmensa cantidad de personas en esa área y le afecta. Ahora mismo está cerrado. Esa actividad, ¿qué día de actividad? El 8. El 8 de marzo. El Día Internacional de la Mujer, 4 de la tarde en la Obando con José Fabrea, donde mismo hicimos la parada cívica de la bandera. Ustedes saben que le van a meter 5 militares por cada mujer, ¿verdad? Somos mujeres. No, porque para que lo sepan desde ahora. Sí, pero nosotros estamos preparados. 5 militares por cada mujer. Ellos lo hicieron y no pasó nada. ¿Usted es más bonito por eso? Claro. Más bonito. En la parada cívica no militarizaron desde la madrugada. Sí. Y no pasó nada. Sí. Solamente hicimos una parada cívica. Sí. Ahora vamos a hacer una parada cívica. Esta va a ser de mujeres solamente. De mujeres solamente. Haciendo los mismos reclamos. Son los mismos reclamos que estamos luchando por esas demandas que han sido incumplidas en este gobierno, en los anteriores gobiernos, pero nosotros necesitamos esas demandas. Ok. Josefina, buenas tardes. Un placer para nosotros tenerla por acá. Usted sabe que hace días escuchamos a algunos comunicadores, algunos periodistas en diversos medios del país tratando de decir como que esa actividad que se está celebrando en Capotillo está siendo financiada por algún sector interesado. Ustedes están siendo motivados por alguien con el objetivo de crear algún tipo de ruido al gobierno. Háblenos sobre eso, cómo surge esta iniciativa y realmente qué los empuja a ustedes a tomar decisiones como esta. ¿Y cuánto le han entregado? La finca. Porque eso es lo que se dice, que a ustedes le están financiando sectores interesados. Nosotros lo que nos está financiando es el alto costo de la canasta familiar, que cada día nos va más duro. Pero el arroz, el aceite. Ahí hay un INEP fijo, ¿no? Ella. No, fijo no. Van
Y qué bueno que después de la parada, porque no hubiese ido sin anteriormente. Las movilizaciones pusieron INEPRE. Después de la movilización. Y los comedores económicos. Y los comedores económicos. Llevan un camión. Ellos van, no es que están, quisiéramos que estuvieran puestos fijos, no. Ellos van en la hora de la mañana y ya a las 12 del día terminaron. ¿Y quién le entrega a ustedes el dinero? ¿Pero cuál dinero? El dinero de la oposición. Le somos nosotros los que estamos sufriendo, que nos estamos levantando. Y por eso es que estamos llamando a las madres, estamos llamando a las mujeres, que estamos sufriendo las consecuencias del alto costo de la vida. Esa es la situación. Entonces no hay una grasita por medio. No hay una logística. Nada, nosotros, la voluntad de nosotros y ver lo que está pasando el pueblo. Eso que pasó en la UAS. ¿Usted vio qué pasó en la UAS, verdad? Todo vestido de negro, con bandera negra. ¿Ahí también llevan la grasita o cómo fue? Es que nosotros estamos haciendo esto, nosotros por ver la situación que está pasando cada día en nuestro país. Y alguien tiene que levantarse, alguien tiene que exigir, porque si no le exigimos, el gobierno va a decir que está todo perfecto y está todo bien, y eso no es verdad. Nosotros estamos, esta situación nos está afectando demasiado. La situación económica del país está demasiado alta. Josefina, aparte de esa actividad que ustedes van a tener el 8 de marzo, sí, ¿tienen algún calendario de otras actividades que se van a realizar? Sí. ¿O esa es la única actividad que tienen en nosotros agenda? Tenemos actividades que vamos a seguir realizando paulatinamente. Si nos dan respuesta, de acuerdo a las demandas, nos dan respuesta a nuestra demanda que nosotros requerimos allá en el sector de Capotillo. Va el ministro de Obra Pública, que es que tiene que decir cuándo va a iniciar el túnel de Capotillo. Atención, Licho Matos. La construcción de Capotillo, porque está bien, los compañeros, dirigentes, funcionarios de tercer grado dicen que se van a hacer. ¿Y qué dicen los amigos de nosotros? Todos esos dirigentes que tenemos allá, que son ahora parte del gobierno. Anuncian cosas, pero no tienen la capacidad. Pero ellos, no tienen la capacidad. Ellos tienen la intención. Porque eso, para la construcción del túnel de Capotillo, que quiera Dios, Juan Pablo, que no suceda una desgracia. Antes de es que estamos llamando porque hay una premura, va a haber una desgracia. Explíquele al país qué es el túnel del Capotillo para ponerlo en contexto. El túnel de Capotillo da acceso al río Isabela. Y ahí viven un sinnúmero de familias. ¿Cómo cuántas familias viven en el túnel? 99 familias. ¿Viven en el trayecto? En ese trayecto. 99 casas o familia. 99 casas en esos alrededores. Porque en una casa de esa viven 2 y 3 familias. Exacto. Entonces, eso es el túnel de Capotillo, es un pavimento encima de una cañada. Sí. Y eso está destruido por el tiempo. ¿Quién fue que hizo el túnel? Ahí pasa casa. ¿El túnel cuándo se eso hizo? fue en el 2002 con el proyecto Sabamar. Ok, ahí fue que se inició. Se inició. Ok. Pero ya eso está colapsando porque ahí entran motores, entran vehículos. Ese fue el segundo proyecto de Sabamar. El primero fue en Los Tres Brazos. Entonces, eso está generándose situaciones. Se puede ir un niño para la cañada. Se puede desplazar. Algún vehículo se puede caer. Y ahí haber una tragedia. Y entonces, de la CAS, del ayuntamiento, de obra pública, ningún funcionario no han ido, no. Hasta ahora no tenemos ninguna respuesta le estamos llamando para que vaya a obra pública a realizar al ministro, a hacer la licitación y cuándo van a iniciar. Inmediatamente nosotros estamos al lado apoyando esa obra. La CAS puede asumir ese túnel porque eso es un desagüe, un alcantarillo. Sí. La CAS la puede asumir y así conseguiría Fillito que tiene los bonos altos. Y conseguiría Fillito unos cuantos votos en la 3 porque va a pedir alcalde. ¿Cómo claro. así, profesor? Claro, va a pedir alcalde. Josefina, este movimiento, este grupo, mucho. Este levantamiento social, ¿cuántos integrantes tiene? ¿Hay alguna directiva? ¿Quién es la cabeza visible de ese? Todos somos. Es que somos un grupo social. Todos somos un grupo social. Ahí no hay una persona que dirige ese grupo. Todos estamos coordinando y nos vamos
y coordinamos acciones en conjunta y nos vamos por ahí. Sería bueno que ustedes designen un coordinador, porque donde no hay cabeza realmente, pues las cosas no funcionan adecuadamente, porque al final, pues todo el mundo quiere ser protagonista. ¿Tú quieres que tome un coordinador para que lo tome en el gobierno? No, lo que pasa es que tradicionalmente, desde los inicios de la humanidad, en todo ha debido de tener cabeza para que las cosas evolucionen y marchen de manera. ¿Quién es el coordinador de la Mancha Verde? ¿Tú sabes? ¿Y por qué ¿quién era? No. Ahí habían 4 coordinadores. No, era un grupo de organizaciones. Tú escuchaste los otros días un embajador diciendo que él era parte de los coordinadores. Pero ahora lo dicen ahora, que están nombrados, antes no decían. Mira, nosotros somos dirigentes comunitarios de larga lata y nosotros todo lo que hemos logrado en el sector de Capotillo ha sido a sangre y fuego. A nosotros nadie nos ha dado nada. Nadie. ¿Cuántas organizaciones están en el movimiento ahora mismo, en este proyecto? En este proyecto hay como 30, 40 organizaciones que estamos todas de Capotillo. Está bien. Entonces, han llamado al barrio para actividad y di la hora, la fecha y el lugar. Nosotros estamos llamando a las mujeres, especialmente nosotras las mujeres que estamos con esta situación, a las más específicas que nos da a más afectada somos nosotras las mujeres, las que compramos en los colmados, las que compramos el gas que está triplemente más caro. A esas mujeres le estamos haciendo un llamado para el martes 8 a las 4 de la tarde en la Obando con José Fabrea nos acompañe a ir a decirle al presidente que nosotros estamos aquí, que a nosotros que nos están dando en el bolsillo, que nosotros somos las que estamos sufriendo las consecuencias del alto costo de la canasta familiar, del alto costo de los medicamentos, de la situación que tenemos. Pero nosotros estamos ya haciéndole un llamado a esas mujeres de Capotillo para la construcción de una estancia infantil, para poder esas mujeres ir a trabajar y dejar sus niños en esas estancias infantiles. Y eso va a generar también empleo para la comunidad. Pero nosotros estamos llamando para la construcción de la escuela Los Manguitos, porque los niños nuestros es que van a estudiar ahí. Vamos a tu llamada, Josefina. Vamos a ver, Josefina. Buenas tardes, desahógate. Buenas, ¿cómo está, Grisel? Rafael Rosario, de este lado. Rafael, buenas tardes. ¿Cómo Adelante, príncipe. Hermano Pablo, buenas. Cuéntanos, príncipe, ¿qué tenemos? Aquí tenemos Josefina. Saludo a esa líder. Hola, Rafael, ¿cómo está? Bien. Viendo que estamos ya preparando los motores para la actividad del día 8, que sostendremos con las mujeres de los pañuelos negros. ¿Ya tienen los pañuelos? Sí, ya tanto los pañuelos. En vista de una logística, porque hay que comprar muchas sábanas para preparar esos pañuelos y esa bandera. ¿De dónde sale esa logística, mi querido? Esos pañuelos vienen igual que la bandera negra, de la misma tela de la bandera negra están hechos los pañuelos. Ahí está. Gracias, Rafael. Gracias, hermano. Vamos a tomar dos llamaditas más. Buenas tardes, desahógate. Aló, buenas. Hola, aló. Buenas tardes a todos. Sí, buenas. Bueno. Se escucha lejos. Desahógate, buenas. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, Wendy Sánchez Quiqueya. Adelante, Wendy. Te esperan en Capotillo, me dijeron, para el día 8. Bueno, si yo voy, cierro la calle principal, ¿qué? Quemo 2 o 3 gomas. No, Wendy, es Pacífico, ya. Eso es Pacífico. Sí, con tu pañuelo negro. No, nada que ver Pacífico. Aquí, si no te dan, tú tienes que arrebatar. Porque estos funcionarios no les interesa obra chiquita, como ahí en esas obras que está anunciando la señora, no se van a ganar unos milloncitos rápido. Ellos no miran para allá. A ellos lo que les interesa es obra donde rápido se roban unos cuantos millones. Ay, hombre, entonces yo le exhorto a
a ese pueblo, esa comunidad humilde, trabajadora, que se levanta a las 6 de la mañana a trabajar, que paga impuestos, de que cierren la vía, de que quemen goma, que si no le dan, arrebaten. Muchacha, tranquila. Gracias por su desahogo. Gracias por su desahogo. Gracias, Wendy. Josefina. Desahógate, buenas. Es que esta línea está bendiciones a todos. Buenas tardes, ¿está al aire? Buenas. Sí, mira, adelante. Habla Luisa, kilómetro 13 de la autopista Duarte. Mi desahogo es el mismo de siempre, antirruido. Cuando uno llama porque hay un ruido, es para el mismo día, no es para las próximas elecciones, por favor. Ahí está antirruido. Ahí está su desahogo. Ahí está. Josefina, claro. Anuncia la actividad y nos vamos a una pausa, ¿verdad? Anuncia la Josefina. Sí, yo estoy llamando a las mujeres para que se levanten el día 8. Nosotros no tenemos nada que celebrar. El día 8, 4 de la tarde, el ahogando con Josefa Brea. Vestido de negro. Vestida de negro y con nuestro pañuelo negro. Bueno, ahí está. ¿Nos vamos a una pausa? Vamos a una pausa y retornamos. Desahógate, 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 RD. Desahógate, 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 RD. Ves una injusticia y la quieres denunciar, desahógate, RD, te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, desahógate, RD, será tu mejor aliado. Desahógate, 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 RD. Desahógate. RCC Media, la red de comunicación más completa del país. Disfruta todo el contenido exclusivo de nuestras emisoras y canal de televisión por nuestras redes sociales, @RCC Media RD y página web www.rccmedia.com.do. Dale like, comparte y comenta para ser parte de nuestra comunidad en las redes sociales. RCC Media RD. Noticias, entretenimiento e información a un solo clic. Donde te muevas está el talento y la música de la más interactiva. Digita www.solfm.com. Sol, la más interactiva. Donde te muevas está. Desahógate, 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 RD. Desahógate, 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 RD. Ves una injusticia y la quieres denunciar, desahógate, RD, te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, desahógate, RD, será tu mejor aliado. Desahógate, 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 RD. Desahógate. Lo social, lo actual y lo político. Desahógate RD. Señores, aquí seguimos en su toque de queda de los sábados. Desahógate RD por la más interactiva Sol 106.5 y en este momento tenemos el comentario de Valentín Pérez. Buenas tardes, Yulibeli. Gracias a este gran elenco, a mi hermana y amiga Grisel Sánchez por invitarme a este espacio, a Vianelo, Pablo y al doctor Luis por darme la oportunidad de conversar con el país y con todos ustedes en este programa de Desahógate. Miren, hoy yo quiero tratar con ustedes un tema que a mí en lo particular me ha llamado mucho la atención y es el rol de un vocero. ¿Cuál debe ser el rol real de un vocero? Y cuando usted analiza la historia de la humanidad, usted se da cuenta que el tema de un vocero, de qué debe hacer un vocero, es tan antiguo como la existencia misma del ser humano. Usted se pone a analizar las tres grandes revoluciones por las que ha pasado la humanidad: la revolución cognitiva, la revolución agrícola y la revolución industrial y la revolución tecnológica, y el papel del vocero ha estado presente. Pero si nosotros analizamos algunos textos importantes, pues nosotros analizamos un fragmento, un artículo del intelectual comunicador John Jaime Osoria titulado El arte de hablar por otros. Si nosotros nos vamos a
al Reino Unido, Inglaterra, y desde el año 1377 el rol que ha venido jugando un vocero ha sido de suma trascendencia. Pero ella en el año 1905, entre 1905 y 1908, cuando el vocero toma una función preponderante en la historia contemporánea, en la historia de los Estados Unidos, y eso se extrapola a los países latinoamericanos. Ivy Lee, el padre de las relaciones públicas, pues funda una oficina en los Estados Unidos, la primera oficina de relaciones públicas, y ahí pues se pone en función el vocero como tal. ¿Y cuáles fueron los primeros papeles de vocería que recuerda la humanidad? Bueno, entre el año 1905 y 1908, pues Rockefeller tuvo unos enfrentamientos ácidos. Rockefeller, ese gran magnate de los combustibles, tuvo un gran enfrentamiento con sus empleados, con sus trabajadores, y él en un momento tortuoso para él dice, yo tengo que buscar a alguien que me pueda ayudar a enmendar estas situaciones, y pues contrata a Ivy Lee. Ivy Lee le sirve a él de enlace para buscarle una salida salomónica a los enfrentamientos que él venía teniendo con sus empleados. Decimos esto porque cuando usted analiza la función de un vocero es una persona que expone, explica, propone, despliega todo un pensamiento a favor de un proyecto político, institucional, empresarial, en un momento determinado. Un vocero debe iluminar más que brillar y promover las buenas obras de un candidato o de cualquier persona en un proceso determinado. Un vocero debe ser un catalizador, un imán, una persona que se designa con el objetivo de llevar un mensaje positivo. ¿Por qué? Porque un candidato no puede estar en todos los lados de manera simultánea, no es omnipresente. Y ustedes dirían, Valentín, ¿a qué obedece ese comentario que tú estás haciendo? Y quiero extrapolar eso al plano político dominicano. Hace unos días, 8 o 10 días, yo le hacía un llamado a Homero Figueroa, persona que estimo y respeto mucho, para ver cómo el rol del vocero que están jugando esas personas hoy en este gobierno, en ese partido, pues toman un rumbo diferente. Y se crea realmente una línea estratégica donde todos puedan decir lo mismo y puedan llevar un mensaje lineal. Digo eso porque el papel del vocero en este gobierno no puede ser, en los principales medios de comunicación, llamar a todo el mundo ladrón, todo el mundo para ello es prostituta, todo el mundo es ratero. Entonces yo considero que el rol de un vocero no debe ser ese. Ellos deben enfocarse más en motivar, en anunciar las cosas positivas del gobierno, que yo creo que eso en el largo plazo, en el mediano, en el corto y el largo plazo, eso es mucho más rentable. Entonces, cuando usted no tiene una planificación estratégica lineal, cuando usted no se ha ocupado de crear un petit equipo o un cuarto de guerra para diseñar estrategias, usted tiene voceros en los principales medios de comunicación que realmente no están transmitiendo la línea de pensamiento, la línea filosófica de lo que realmente se busca en un momento determinado. Y tal y como repito, el rol de un vocero debe enfocarse en promover cosas positivas, porque a la larga el pueblo, la sociedad, valora y pondera más eso. No se puede fundamentar una estrategia de comunicación en promover odio, rencor a través de un discurso, en dañar a la ciudadanía, en dañar a la población. Porque cuando usted despliega este tipo de discurso, crea usted o no, pues usted daña a quien lo escucha y crea un daño emocional permanente que no se elimina en 1 ni en 2 días. Entonces, finalmente, mi estimado Homero, yo creo que el discurso de los voceros debe ser diferente. Un vocero debe iluminar más que brillar, porque ese ha sido el rol de un vocero a lo largo de la historia. Ilumine más, brille menos. No promueva tanto resentimiento, no promueva tanto odio a través de la palabra. Porque todo en este país
todo en este país no son corruptos, todo en este país no son ladrones, todas no son prostitutas. Entonces, el discurso se ha enfocado básicamente en eso. En nuestro próximo comentario nosotros queremos hablar sobre campañas negativas y campañas sucias. Dos cosas totalmente diferentes que cuando usted lo analiza en su justa dimensión, pues usted ve que en la República Dominicana se ha desatado una campaña negativa, una campaña sucia a destiempo. Y cuando usted analiza la historia de dónde surgen la campaña positiva y la campaña negativa, pues eso se remonta al año 1828 en los Estados Unidos. Partiendo de ahí, es que los países latinoamericanos realmente tienen un conocimiento amplio de dónde surgen esta campaña positiva y negativa. Y la República Dominicana en el siglo XIX no fue exenta de estos procesos dañinos. El primer dominicano en ser vilipendiado con temas de campañas negativas fue Juan Pablo Duarte. Señores, cuando Tomás Porte, el arzobispo Tomás Porte, en un apoyo a Pedro Santana, pues tomó la decisión de expulsarlo del evangelio, acusándolo primero de masón, de que era masón, y por eso decidieron aislarlo. Pero si nos vamos un poco más adelante, en el año 1962, el enfrentamiento entre el PRD y la Unión Cívica, Juan Bosch por un lado y Viriato Fiallo por otro, pues ahí se producen también indicios de lo que fueron campañas sucias contra Juan Bosch. Y el proceso de campaña sucia es algo que crea un impacto tan negativo en las personas que todavía hoy en el país, señores, la gente cree que Juan Bosch realmente era ateo, que Juan Bosch realmente era comunista. ¿Por qué? Por ese proceso de difamación que se creó en ese momento. Entonces, lo que nosotros queremos realmente puntualizar es que un vocero debe ocuparse por llevar buenas nuevas, cosas positivas e iluminar más que brillar. Yulibelis Juan del Polo. Gracias por su comentario, Valentín Pérez. De inmediato pasamos al comentario de Luis Cruz Camacho. Buenas tardes a todos. En primer lugar, excusarme con las personas porque tenía ya un tiempo de no venir al programa por razones que todo el mundo ya puede observar en las redes sociales, que hemos estado trabajando en conjunto con las provincias, haciendo simultáneos operativos médicos. Entregando. También entregando ayuda. Por ejemplo, hoy estuvimos en Los Girasoles, en la cual se beneficiaron 500 personas, en la que le pudimos dar servicios especializados, oftalmología, desparasitante, medicamentos, vacunas, charlas. Y cuando me refiero a charlas, me he enfocado mucho también este mes, porque ha habido, ya se ha celebrado 3 cánceres o tumores sumamente importantes que la persona casi no le da la importancia, y es una de las preocupaciones en la República Dominicana. Como por ejemplo, el 15 de febrero se celebró el Día del Conocimiento del Cáncer Infantil. Ojo con esto, el cáncer infantil, la mayoría de las madres o padres no tienen el conocimiento o la idea de cómo o cuándo él debe visitar el médico para prevenir este tipo de cánceres. Escuchen este dato, según la OMS, 240,000 niños son diagnosticados anual sobre el cáncer infantil. Wow. Pero de esos 240,000, 90... Pero eso a nivel mundial. A nivel mundial, pero 90,000 son en República Dominicana. Wow. ¿Cómo así, profesor? Sí, entonces... 90,000 aquí. Sí, pero eso pasa por una sencilla razón, que somos un país subdesarrollado, que no tenemos las condiciones como otros países en las cuales el diagnóstico se hace ya en una etapa tardía. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, una madre tiene fiebre, ve que su niño tiene fiebre sin ningún tipo de razón, ve que su hijo está perdiendo peso pérdida de peso sin ningún tipo de razón, no siente ese tipo de preocupación de llevarlo al médico. ¿Por qué? Porque cree que es una simple gripe, cree que es un proceso viral, porque ya estamos acostumbrados a esos procesos tropicales como el dengue y esos tipos de virus tropicales. Pero ¿qué pasa? El cáncer infantil es uno de los cánceres que más muerte provoca en los niños. Wow. Y el 15 de febrero, con el color dorado o amarillo, se celebra el Día del Conocimiento del Cáncer Infantil. ¿Y qué nosotros hicimos como Fundación Cruz Jiminián? Nosotros dimos charlas informativas en varios colegios públicos a más de 2,000 niños, explicándole en una forma interactiva a mayores de 10 años, porque el cáncer infantil a partir de los 3 años es el más común.
y es la leucemia, que es el famoso cáncer en la sangre. Entonces dimos charlas informativas en las cuales me sorprendí la participación que tuvieron los niños. Y ojo con esto, por ejemplo, si usted, madre, tiene un hijo que tiene ya pérdida de peso sin ningún tipo de condición que tenga que perder peso, o una fiebre que dura más de una semana, o tenga un sangrado en las encías, o tenga algún tipo de síntoma que usted considere que no es normal, visite a su médico, porque entonces puede estar pasando por un curso de tumor que, si lo detectan temprano, precoz, puede evitar que eso sea ya una desgracia. Asimismo, como el día de ayer, 4 de marzo, se celebró el día del virus de papiloma humano. Eso es, bueno, todo el mundo sabe que hay vacuna para eso. Pero hay que concientizar, Luis. Hay que concientizar, y eso es un tema aquí. Hay mucho tabú con respecto a ese tema. Luis, ¿es cierto que una niña entre 12 y 13 años, antes de tener su primera menstruación, se puede vacunar y se evita todo ese...? Claro. Es más, la edad recomendada para vacunar a una persona es de 9 a 14 años. Esa es la edad recomendada. Son 2 dosis. Cuando te ponen tu primera dosis, tienes que esperar 6 meses y te ponen tu segunda dosis. Pero la edad recomendada es de 6 a 14 años. Ya si tú no te pudiste poner la vacuna por falta de conocimiento o por falta de interés de los padres, porque esa vacuna es totalmente gratis en los centros públicos que tienen salud pública, en los centros de vacunación. Es que no hay por ejemplo, nosotros, es verdad, se han descuidado mucho las campañas de enfermedades como el dengue, como la influenza, que en su momento hubo su brote, como papiloma humano. Antes veíamos los anuncios de salud pública, muchísimos anuncios y muchísimas charlas informativas, que eso es algo que yo siempre me he quejado con este Ministerio de Salud Pública, que se ha descuidado las enfermedades. Pero eso es un dato alarmante, ese que tú das, de que 90,000 niños padecen de cáncer. Pero eso es normal, porque el problema es que eso tiene una sencilla respuesta sobre el cáncer infantil. Tú no has visto un estudio sobre eso, tú no has visto eso en ningún periódico de circulación nacional. No, te voy a decir por qué, porque ese es un tema que casi no se habla. ¿Cuándo tú has escuchado sobre el cáncer infantil aquí? Tú escuchas sobre el cáncer de mama. En octubre tuve todas las instituciones públicas de color rosado, gastando muchísimos millones de pesos. Pero el cáncer infantil se ha hablado. Pero sin embargo, aquí hay una institución que se me fue el nombre, que tiene un contacto directo, es el intermediario con St. Jude, que es un organismo muy famoso en Estados Unidos, que trabaja con los niños oncológicos, y esa fundación ha rescatado o ha ayudado a prevenir que esos niños puedan que tengan una etapa tardía. Pero eso es normal, ¿por qué? Porque no solo con ese cáncer, es con la mayoría de enfermedades en este país se diagnostican tarde por la falta de acceso que tiene el usuario a los centros sanitarios y por el colapso que hay a nivel sanitario. Por ejemplo, si tú te quieres hacer un PET scan, que es un estudio para diagnosticar, cuando ya no te encuentras que tú tienes algo, es un estudio complejo, muy delicado, porque da muchas radiaciones, pero vale $1,800. ¿Qué persona tiene $1,800 en efectivo para darlo? Ya hoy en día ya hay más facilidades, SENASA Subsidiado lo cubre por un acuerdo que hizo con las clínicas Abreu, que es la más especializada en esa parte, pero antes tú tenías que dar $1,800. ¿Y cuáles centros especializados tenemos en el país para tratar ese cáncer de niños? El oncológico. Únicamente. Y el Robert Reed, ¿no se encarga de eso? El Robert Reed Cabral también. En el Hugo Mendoza no. En el Hugo Mendoza no. Tienen que ir al oncológico porque ya son unidades más especializadas, enfocadas en la parte de los cánceres, los tumores. El día 26 de marzo se celebra el Día del Cáncer de Cervix. Nosotros como institución vamos a estar dando charlas también informativas a todas las mujeres, que una de las cosas que más da el cáncer de cervix es el virus de papiloma humano. O sea, una trae la otra cosa. Y todo se previene con la vacuna. Y el uso de preservativos, pero eso es lo que reduce un poco. Pero al fin y al cabo la vacuna, porque ¿cómo se transmite el virus de papiloma humano? Por relaciones sexuales. Es la causa más común. ¿Cuáles son los cánceres puedes más ver hasta orofaningio. Los cánceres más comunes en el país, ¿cuáles son? El cáncer de mama, el cáncer de cervix. También tenemos mucha leucemia, pero el más abundante es el cáncer de mama en el país. También tenemos mucho cáncer de próstata, eso es común en los hombres. Sí. Y eso es también por la misma respuesta. O sea, al final acabamos todo el mundo en la simple respuesta por la falta de cultura. Ahí entra, Luis, lo que decía Valentín ahorita. Las malas vocerías de nuestras instituciones. Y por el temor, porque cuando un hombre, por ejemplo, me voy a enfocar en el cáncer de próstata, el hombre no le gusta visitar a su médico porque piensa que ya el tacto rectal es algo frustrante para el médico, para el paciente. Pero sin embargo, todos los hombres mayores de 40 años deben hacer su evaluación anualmente con su tacto obligatoriamente, porque es la única metodología que tenemos para diagnosticar en una etapa temprana el cáncer de próstata. Pero ya nosotros le hemos creado la cultura de temor, de terrorizar a los hombres. Es igual que la donación. Eso es una vez con una
con una simple vez al año que usted visite a su médico. Pero yo tengo un amigo que tiene problemas porque lo va 3 veces. Pero ven acá. No, y también, por ejemplo, eso es igual que con el cáncer, con los donación de órganos o también donación de sangre. Cónchale, aquí el tema de sangre es un tema que casi no se habla. Que claro, el presidente de la República ha intentado cautivar a las personas que donen sangre y él fue una de las personas que donó sangre con su campaña. Tenemos un déficit de 250,000 pintas de sangre en el No, país. aquí para tú conseguir una sangre es mejor. Profesor, yo soy donante. Déjeme hacer un minuto de guardo de su comentario. Claro, no, yo soy tranquilo. donante voluntario hace más de 20 años. Y yo he dejado hacer estos últimos años. ¿Usted sabe la lucha que se coge para una sangre? No, y, aparte de eso, son 6,000 pesos. Y aparte de eso, tiene que haber un donante. Aparte de eso, el proceso de tú conseguir esa sangre. O sea, es tan traumático que cuando un familiar tú le dices que tiene que buscar 12 pintas de sangre. Pero venga acá. Cualquiera dice, óyeme. Yo era donante voluntario. Pero se coge demasiada lucha ahora. Sí, se coge mucha lucha. Para tú donar la sangre. Es bueno ya, para yo terminar, es bueno saber que ya la estadística de COVID prácticamente es nula. Estamos hablando de una tasa de positividad de un 3 a un 4%. Es decir, que gracias a la vacunación y a todos esos médicos y epidemiólogos y ese staff de salud que se ha enfocado para nosotros ya hoy en día eliminar las restricciones que gracias a Dios se ha podido ver. Así que ha funcionado. Ya cualquier cosa me pueden preguntar. ¿Ya no hay que poner la tercera? No, hay que seguir por si acaso, porque uno no sabe en qué pie estamos parados. Yo tengo mi cuarta dosis. ¿Cómo estoy esperando la quinta? Tengo mi 4 dosis. Señores, ya nosotros tenemos aquí a nuestros invitados del día de hoy. Vamos a tener después de la pausa al economista y experto en finanzas, Israel Abreu, y también están con nosotros aquí Teo Valerio y Antonio Diloné, que son representantes de Ecomovis, que después de la pausa vamos a tener nuestros entrevistados. Sigan con nosotros. Desahógate, 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 RD. Desahógate, 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 RD. Si ves una injusticia y la quieres denunciar, desahógate, RD, te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, desahógate, RD, será tu mejor aliado. Desahógate, 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 RD. Desahógate. RCC Media, la red de comunicación más completa del país. Disfruta todo el contenido exclusivo de nuestras emisoras y canal de televisión por nuestras redes sociales, @RCC Media RD y página web www.rccmedia.com.do. Dale like, comparte y comenta para ser parte de nuestra comunidad en las redes sociales. RCC Media RD. Noticias, entretenimiento e información a un solo clic. www.solfm.com. Diseñada para que cualquier ciudadano del planeta conecte con la más variada programación de la radio dominicana. Sol, la más interactiva. Desahógate, 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 RD. Desahógate, 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 RD. Si ves una injusticia y la quieres denunciar, desahógate, RD, te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, desahógate, RD, será tu mejor aliado. Desahógate, desahógate, RD. Desahógate. Somos Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana. Bueno, estamos full. Señores, lo prometido Y es bien que te ve deuda. ahí, mira, Y mira que aquí bien te ve ya ahí. están con Esa la va a nosotros. Ay, seis Oye. hombres, mujer. Mira, sí, 6 hombres y una mujer, pero Ay, esto está mamacita. bueno. Bueno, señores, ya están con nosotros Teo Valerio y Antonio Diloné, quienes son representantes de Ecomovis, que es la coalición de movimientos y organizaciones para el bienestar social. Buenas tardes, Teo y Antonio. Buenas tardes. Bienvenidos buenas a tardes. Desahógate. Muchas gracias.
A desahogarse se ha dicho. ¿Cuál es la situación, Teo, que ahora mismo tiene la coalición de movimientos y organizaciones para el bienestar social? Bueno, nosotros mañana, domingo, a las 9 de la mañana, tenemos convocado la asamblea de movimientos, de asamblea de presidentes de movimientos políticos y organizaciones sociales, con la finalidad de un aspecto organizativo. Ahí nosotros vamos a presentar lo que es nuestra gran directiva y vamos a presentar ahí nuestras posiciones con relación a la situación de los movimientos en estos momentos. Cuando usted habla de movimientos que apoyaron a qué partido, ¿cuál es la situación? ¿O ustedes son independientes? Fíjate, la coalición de movimientos Comovis está aglutinado por los movimientos que trabajamos por el candidato del PRM, Luis Abinader, y que aún no hemos sido reconocidos por el trabajo que hicimos durante la campaña. Le echaron un cubo, en pocas palabras, le echaron un cubo. Teo, hay una situación. Pero déjenlo que se desarrolle. Aquí que nos habla siempre ha dicho que el presidente de un partido, el secretario general de un partido, el secretario general del partido, el que coordina los movimientos externos, coño, no debe ser funcionario del gobierno. ¿Qué, profesor? ¿Qué que hacen el partido para atender esas vainas de ustedes? ¿Qué diablo le ha dicho a ustedes Fermín García? Óigame. ¿Por qué era el jefe de los movimientos en ese grupo? Óigame, nosotros... Fermín García es el que tiene educación superior. Ah, sí. Es que aquí se hace, si te nombran, se jodieron los que vienen atrás de ti. Eso es lo que se usa aquí en todos los gobiernos. José Michel fue grande en los nombres blancos, porque antes de hacerlo director de INEPRE dijo, no hay que nombrarme a esta gente primero. Pero luego tuvo que darle 26 decretos y después nombrarlo él administrador de INEPRE. Ya. Así es que hacen los coordinadores de movimientos. Antonio, ¿de cuántos movimientos, cuántas personas integran a estas asociaciones, movimientos que apoyaron la candidatura del hoy presidente Luis Abinader? Sí, lo primero que quiero dar las gracias porque es la segunda vez que nosotros como Comovi venimos a desahogarnos. Sí, es cierto. Así Gracias. Que esta es su casa. 836 movimientos registrados apoyaron a Luis Abinader para el llamado cambio, el tan esperado cambio. Y 3 figuras representaban, ¿verdad?, a ese sector eterno para aglutinar antes de llegar. Ya ustedes mencionaron a Franklin García Fermín, mi compañero de trabajo incluso en la universidad. Juan Rosa y Santiago Jacín. Juan Rosa está en pensiones, ¿verdad? En jubilación y pensiones. Y Jacín Juan está Rosa en y Franklin Senasa. por lo menos reciben a la gente, pero en el caso de Jacín me parece que a nadie. Muy ocupado. Entonces, de esos 836 movimientos que aportaron más de 900,000 votos, casi 1 millón de votos. Y que se entienda, y muy importante lo que voy a decir ahora, 541,000 de nuevos votantes. Y ustedes saben, al igual que nosotros, que los partidos políticos tradicionales están desacreditados. Por esa razón, gente como yo y como otros, PRMistas, todavía nos dedicamos entonces a crear movimientos para captar ese voto de las personas que no creen en los partidos tradicionales. 300 y pico, 353 movimientos están alrededor nuestro, en la coalición de movimientos y organizaciones para el bienestar social, Comovis, que nosotros entendemos y hemos dicho en muchos medios que hay personas que están sumamente equivocados, porque incluso se habla de capacidad, y en nuestra coalición hay sobrada capacidad y cuidado con mucha gente que están en posiciones con relación a muchos de nosotros. Así que no se vaya nadie a engañar en ese sentido. Nosotros estamos claros. Si tenemos la capacidad y tenemos la gente, por nosotros no hablará nadie. Por eso es que mañana, domingo 6 de marzo, en el auditorium del Club Mauricio Báez, 9 de la mañana,
los presidentes de movimientos nos daremos cita ahí, porque estamos pensando firmes en hacer estructura. Comenzará una reorientación de ustedes. Nos estamos estructurando para que nadie hable por nosotros. Y tenemos una dirección ejecutiva nacional donde esa cantidad de movimientos que estamos hablando, casi todos tienen presencia nacional e incluso con participación de personas en el plano internacional. O sea, que estamos hablando de una coalición que sería tan importante que hemos dicho en algunas entrevistas que hemos estado nosotros, que los movimientos de apoyo para Luis y para el PRM fueron, son y serán una pieza político-electoral extraordinaria. Decimos nosotros para Luis y para el PRM, porque todavía estamos pensando en el trabajo que realizamos y que no hemos recibido ni siquiera, que después del trabajo, ni llamada no la toman. Antonio, pero cuando decimos para ellos es porque este equipo con capacidad no es masoquista. Entonces los movimientos serán un soporte extraordinario para el PRM o para cualquier persona, ¿verdad? O cualquier institución que respete nuestro trabajo. ¿Ustedes se han reunido, han hecho algunas solicitudes para reunirse con algún ministro, con el presidente, antes de tomar la decisión de visitar los principales medios de comunicación del país y de hacer este gran encuentro que tienen mañana? ¿Cuántas visitas han realizado? ¿Cuántas cartas han enviado? ¿Cuántas puertas han tocado? Formidable pregunta, Valentín. Formidable pregunta. Nosotros el día 5 de agosto del año pasado desarrollamos una rueda de prensa en el Club Napolitano. Ahí estuvieron presentes 103 presidentes de los movimientos nuestros. Pero previo a eso, Giselle, habíamos enviado a 22 ministros y a 18 directores generales de comunicaciones para que nos recibieran. Es que no escucha. Incluyendo aquel ministro. Es que no escucha. Aquel ministro. Dice el Torito que no escucha. Entiende que no hay capacidad en los movimientos. Estoy hablando de Macarulla. Y al propio Luis Abinader, presidente de la República. Y al propio Ignacio Paliza. Solamente Adolfo Pérez nos recibió. Pero solo nos recibió. Doña Milagros Ortiz Bosch nos prometió que iba a gestionar que Paliza se reuniera con nosotros, y todavía. Bueno, o sea, que las gestiones, la diligencia están hechas, es que están sordos, porque se han elevado, están a un nivel tal, que es como si estuvieran en la nube, y los demás abajo, porque creen que para el 24 todo está asegurado, y yo estoy convencido que para el 24 no hay nada seguro. Por lo tanto, yo pienso que buscarán de nosotros para el 24. Yo espero, y en la coalición espera, que no sea demasiado tarde. Antonio, reitere la invitación y un mensaje al pueblo dominicano a través de los micrófonos de Desahógate. Bien, nosotros invitamos a toda la clase política nacional, léase los movimientos de apoyo y a las organizaciones a nivel nacional, que nos acompañen mañana a las 9 de la mañana en el auditorio del Club Mauricio Báez, que ahí estaremos dando una demostración de la fortaleza de nuestra coalición de movimientos. Gracias, Antonio Diloné y Teo Valerio, quienes son los representantes de Comovis, Coalición de Movimientos y Organizaciones para el Bienestar Social. Disculpa, antes de irnos, esto se responde con un sí o no, lo que yo voy a preguntar. Sí. Comovis quemó la nave con el gobierno y con el presidente Luis Abinader. Pero bueno. Comovis todavía está en un proceso organizativo. Vamos a una pausa. Al retornar ya está aquí con nosotros el economista y experto en finanzas Israel Abreu. Después de la pausa estaremos conversando con él sobre temas económicos y las medidas anunciadas por el presidente en su pasada rendición de cuentas. Desahógate, 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 RD. Desahógate, 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 RD. Si ves una injusticia y la quieres denunciar, desahógate, RD, te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, desahógate, RD, será tu mejor aliado. Desahógate, desahógate,
Donde te muevas está el talento y la música de la más interactiva. Digita www.solfm.com. Sol, la más interactiva. Donde te muevas está. RCC Media, la red de comunicación más completa del país. Disfruta todo el contenido exclusivo de nuestras emisoras y canal de televisión por nuestras redes sociales, @RCC Media RD y página web www.rccmedia.com.do. Dale like, comparte y comenta para ser parte de nuestra comunidad en las redes sociales. RCC Media RD. Noticias, entretenimiento e información a un solo clic. Desahógate, 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 RD. Desahógate, 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 RD. Si ves una injusticia y la quieres denunciar, desahógate, RD, te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, desahógate, RD, será tu mejor aliado. Desahógate, desahógate, RD. Desahógate. Somos Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana. Estás escuchando Desahógate RD por Sol 106.5. Señores, ya estamos de vuelta y aquí ya con nosotros Israel Abreu, quien es economista, experto en finanzas, es abogado. Este hombre es analista político también. Este hombre sabe de muchas cosas y viene a hablarnos sobre algunas de las medidas económicas que anunció el presidente en su pasada rendición de cuentas y cómo va la cosa en materia fiscal, las últimas políticas públicas que se han puesto en marcha por este gobierno y que nos oriente un poquito sobre esos temas fiscales, que siempre es importante. Buenas tardes, Israel. Mira, para que nuestros amigos del PRM no se quejen, yo voy a empezar por lo bueno, para que no se quejen. ¿Qué? Claro que sí. Bienvenido. Mira, claro, gracias por invitarme, definitivamente un desahogo. Yo creo que deben darme aunque sean 5 minutos semanal para yo desahogarme. Atención, producción. Claro, porque la verdad es que el nombre vale la pena, ¿verdad?, compartirlo. Mira, partiendo de la premisa de lo que Luis ahorita decía, mi amigo Luis Cruz, definitivamente, si hay algo que se le debe reconocer es que en alguna medida la pandemia ha estado controlada y ya por lo menos estamos aquí sin mascarilla y no con tanto distanciamiento. No obstante, definitivamente la mala gestión administrativa y la falta de planificación del gobierno es evidente hasta en ese ramo que se le puede reconocer. Es por todos conocido que se vencieron las vacunas en los almacenes de salud pública. Y sobre todo porque en alguna medida no fueron capaces de ponerse de acuerdo con inclusive los médicos, que son quienes llevaron la voz cantante, ¿verdad?, al respecto de cómo manejar la misma pandemia y además la aplicación de las mismas vacunas. En ese orden debemos en alguna medida hacer un reconocimiento. No obstante, definitivamente, si nosotros hablamos de lo que fueron la rendición de cuentas y ese reconocimiento que le hago, bueno, pues definitivamente el gobierno de Luis Abinader se trató de más promesas. Y yo creo que la palabra que lo define, y aquí voy a citar al amigo, no sé si a Vianello, que habló de un gobierno cubero, quienes han sido los mismos PRMistas y también sus colaboradores más cercanos, bueno, pues lo han nombrado así, son un gobierno relativamente cubero. Ahora, el problema con ese cubo es que eso se extienda a toda la sociedad, que es lo que está pasando en la actualidad. Definitivamente el presupuesto del año 2021 fue un presupuesto deficitario. A pesar de que tuvieron un superávit en las recaudaciones, no lograron exhibir obras que sean de relativa importancia. Si entramos en materia económica, cosas que dijo el gobierno que no se le pueden atribuir al gobierno y que ellos la expusieron en la deposición del presidente, ¿qué tiene el gobierno
de mérito en la recaudación, en las remesas internacionales. ¿Qué tiene el gobierno que ver con que las remesas alcanzaran los 10.400 millones de dólares? ¿Qué tiene el gobierno que ver con que República Dominicana tuviera una inversión extranjera directa de alrededor de 3.000 millones de dólares? Entonces, todas esas variables dan al traste necesariamente con que veamos una cantidad de promesas. No sé si ustedes se dieron cuenta que en los slides solamente presentaban cifras, no se presentaron imágenes de grandes obras. Entonces, es evidente que definitivamente, lamentablemente también así decirlo, nos tienen acostumbrados a que en ese escenario solamente se promuevan los gobiernos. Y en este caso, entonces, definitivamente, ese escenario fue utilizado de manera política para promoverse nuevamente este gobierno. Entonces, en ese orden, tenemos un gobierno que solamente promete y que además no cumple en ocasión de tener la oportunidad de cumplir. Israel, para nosotros es un placer tenerte por acá. Gracias, Valentín. El día de ayer los combustibles experimentaron un aumento significativo. 6 pesos la gasolina premium, 4 pesos la regular y el gasoil 4 pesos también. Desde el punto de vista económico, ¿cuáles repercusiones negativas podría traer eso en lo inmediato? Mira, el precio de los combustibles es directamente proporcional al índice de precio del consumidor, afecta todos los rubros de la economía. Ahora, el problema con eso es que no hay una propuesta seria por parte del gobierno al respecto de la modificación de la ley de combustibles. Porque eso es tan simple, inclusive que nadie lo va a objetar, a que el gobierno renuncie a alguno de esos impuestos. Ahora, peor todavía, para que ustedes tengan una idea, y los ciudadanos que nos están viendo, que te lo digo responsablemente, no nos creemos falsas esperanzas al respecto de una ley que sea relativamente justa y que dé como resultado un control en los precios de los combustibles y que los ciudadanos nos beneficiemos, y que además controle la inflación, porque la única medida que está tomando es un subsidio generalizado en el caso de mantener los precios medianamente en la medida de sus posibilidades, y otro focalizado en el caso del bono gas y en el caso de los transportistas. Entonces, y si el subsidio se deja solo focalizado, porque aquí hay sectores recibiendo subsidios que no deben ser subsidiados. Y son transparentes desde el punto de vista, o sea, que todo el mundo sabe, porque esas exenciones se contemplan en lo que es el gasto tributario, en lo que a nosotros no nos cuestionan al respecto, son leyes. Entonces, en ese orden... Por eso es importante lo que tú señalas, que las modificaciones deben ser más profundas en esa ley. Por ejemplo, la misma revisión semanal puede ser trimestral, porque te están vendiendo el petróleo a futuro. En la ley ellos prometen que va a ser quincenal, o sea que tampoco es suficiente. Eso es lo mismo. Ahora, ¿cuál es el tema con eso? Y aquí yo responsablemente colijo con ustedes cuando dicen que estamos en manos de un gobierno cubero. Miren, yo formé parte de 2 mesas de negociación en el Consejo Económico y Social. En ese consejo se suponía hacerse un pacto fiscal. Para eso estaba la mesa de negociación del pacto fiscal. ¿Qué pasó con eso? En el primer presupuesto que elaboró el gobierno del PRM, que fue el presupuesto del 2021, que lo preparó en el 2020, trataron de introducir nuevos impuestos, por todos conocidos. La ciudadanía se empoderó y en ese momento no se dio esa modificación de carácter tributario. Pero Israel, en ese momento era una reforma fiscal, no un pacto que se estaba promoviendo. No, pero lo que pasa es que cuando tú, si le pones fiscal, tú también estás hablando de revisar el gasto y la calidad del endeudamiento. La reforma era de carácter tributario para ponernos nuevos impuestos. Violatoria a la ley de estrategia nacional. Me hago entender. Claro. Porque ese es el tema que el dominicano tal vez confunde entre lo que representa un pacto fiscal o un pacto tributario. El pacto tributario lo que implica es revisión de los impuestos. Y esa revisión era tendente, que fue la primera en el año 2020, recién tomado el gobierno porque tenía que presentar el presupuesto de 2021. ¿Y qué hicieron? El pueblo se empoderó y gracias a Dios no crearon nuevos impuestos. Llega el año 2021 y yo recuerdo, creo que en estos mismos escenarios, que yo decía, señores, lo único que tiene fecha de caducidad es la revisión por parte del gobierno de los impuestos, pero no con características tendentes a la baja, sino a crear nuevos impuestos, ampliar bases, ¿verdad?
y aumentar porcentajes. Entonces espérate, para llegar al punto de la pregunta que me hiciste, ¿verdad? Entonces estamos claros que el gobierno tenía hasta octubre, porque tiene que presentar el presupuesto, para que haya una reforma tributaria, no con carácter fiscal, porque el gobierno, a pesar de que se pasó 8 años en campaña diciendo que había que modificar la estructura del presupuesto, o sea, que había que invertir más en capital y menos gasto corriente, volvió y aprobó un presupuesto en una proporción 87% en gastos de inversión y en gastos corrientes y 13% en gastos de inversión, que es el reflejo de el no poder exhibir ninguna obra importante en el año 2021. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo vuelve y se empodera, ¿verdad? Y esa reforma, no sé si ustedes recuerdan un documento que supuestamente se filtró, en donde se hablaban de todas las modificaciones de impuestos sobre la renta. Que Homero Figueroa tuvo que desmentirlo inclusive. El pueblo vuelve y se empodera y no se dieron las modificaciones de carácter tributario, porque al gobierno nunca le interesó que se revisaran los gastos en que ellos iban a gastar su dinero y mucho menos la calidad del endeudamiento, ¿verdad? Que se refiere a que si nosotros vamos a tomar un dinero prestado, que no sea simplemente para gastarlo, sino para tener algún retorno y que la calidad de vida del dominicano mejore. Bueno, como no se dio eso, el pueblo volvió y se empoderó, se eliminó, oigan bien, literalmente, si ustedes van al CES, entran a la página, no hay mesa para el pacto fiscal. Pero no hay un tema. Espérate. No pierde el hilo, porque es importante esto. Ahora, ¿qué pasó? Este gobierno elimina la mesa del pacto social. Con esto, el gobierno de Luis Abinader, que es importante que lo sepan, cae en la misma ilegalidad de todos los gobiernos anteriores al respecto de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, la 0112, en su artículo 36. Entonces, continuamos, ¿verdad? Se elimina la mesa del pacto fiscal porque no va a haber más impuestos y el gobierno no quiere que se le revisen en qué va a gastar el dinero y la calidad del endeudamiento. Entonces, pasamos a la mesa de los hidrocarburos, que aquí es donde te voy a contestar tu pregunta. ¿Qué pasa? La mesa de los hidrocarburos suponía reunirse en la primera semana que se creó y que se autorizó al Consejo Económico Social a discutirse. La primera reunión no se dio, que suponía darse el 23 de febrero y se pospuso para el 25 de febrero. El 25 de febrero, todo el mundo ya listo para empezar la reunión, se pospone nuevamente porque el presidente va a hablar. Entonces somete este anteproyecto de ley, que además es incoherente y para que ustedes estén claros, solamente representa los intereses de quienes más pueden. Estamos hablando de todos los agentes de intermediación en el negocio de los combustibles y además lo más crítico es que el gobierno no está dispuesto a sacrificar los ingresos que tienen. Todavía nadie se ha sentado en el Consejo Económico y Social a discutir eso. Israel, estoy de acuerdo contigo en la primera parte, sin embargo has dicho que los gobiernos anteriores no han hecho los esfuerzos, algo así dijiste, y no coincido. Porque la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 1-2 establece la celebración de pactos y en el año 2014 se celebra el Pacto de Educación, que lo tenemos vigente. Posteriormente se discutía el Pacto Eléctrico y se discutió hasta quienes hoy gobiernan, el PRM, se opusieron a la propuesta que había y finalmente en el 2020-21 se aprueba el mismo documento que el PLD estaba planteando. ¿Cuáles son los retos? Entonces, sí hubo esfuerzos en los gobiernos pasados de aprobar los pactos que mandaba la Estrategia Nacional de Desarrollo. A mí lo que me preocupa es que el tope es el año 2030 y estamos en el 22. ¿Cuáles son los retos que afronta ese pacto fiscal que la República Dominicana debe abocarse a celebrar? Mira, para cerrar el tema de los hidrocarburos, ¿verdad? Ya tenemos un anteproyecto de ley depositado que no ha sido consensuado. Entonces, para que los ciudadanos estén claros, el tema de los combustibles, para que entiendan lo que representa desde el punto de vista del presupuesto y las ejecutorias del gobierno, para el año 2021 los hidrocarburos le rentaron al gobierno, o sea, nosotros pagamos alrededor de 76 mil millones de pesos, ¿verdad? Y para el año 2022 va a representar alrededor de 90 mil millones de pesos que el gobierno no está dispuesto a ejecutarlo, ¿verdad? Entonces, en ese orden, necesariamente, para el gobierno poder mantener medianamente y no renunciar a los ingresos que eso representa,
¿verdad? Y yo creo que nosotros debemos hacer los esfuerzos necesarios y suficientes, tanto como oposición como sociedad organizada, para que medianamente se subsidien, ya sea generalizado o focalizado los combustibles, para que no haya un estallido social en República Dominicana producto del tema de los combustibles, porque oigan bien, eso se depositó, pero eso no va a ser aprobado, además de que no representa los intereses de quienes menos pueden. Ahí no le van a revisar los márgenes de comercialización ni a los transportistas, ni a los que hacen el embarco y desembarco, quienes lo transportan y quienes finalmente lo distribuyen en la estación de combustible. Entonces, tú entiendes que en un discurso de rendición de cuenta de 1 hora, 54 minutos, 58, 56, 57 páginas, no hay nada positivo, no hay nada bueno. No hay nada positivo, no hay nada bueno. No, lamentablemente. Israel, te voy a decir por qué. Yo creo que eso no es del todo justo. No, pero mira, esa es su opinión. Pero es que tenemos que ser equilibrados. Tú tienes su luz y su sombra. No, mira, yo empecé diciendo lo bueno, acuérdate. Y con su sombra, porque vuelvo y te digo, las vacunas que se van a vencer, sin importar lo que se haga con ellas, la estamos pagando nosotros. Las que se vencieron. Ellos suponían haber sido eficientes y eficaces en la distribución y en la aplicación de las mismas. Ahora, entrando en esa materia que tú dices, señores... Ser justo lo primero, no, pero mira algo, señores. Este ha sido el gobierno, oigan bien, más ineficiente en la gestión pública. ¿Qué? Históricamente, oigan bien, y están ahí los números, yo no me estoy inventando nada, Vayan a la modificación del presupuesto que se dio en septiembre del año pasado, en donde a una inmensa cantidad de ministerios, incluyendo el de Obras Públicas, que es a través del cual se hacen las principales obras de inversión de capital. Israel, cuando tú se le quitaron eso, una empezaron a sonar dinero. llamadas aquí. Bueno, que llamen y que pregunten, yo no tengo tres. Pablo tiene una pregunta. Entonces, oigan bien, el gobierno más ineficiente que ha tenido República Dominicana, ¿verdad? Después de Trujillo. A ti te van a crucificar. Ha sido el gobierno del PRM y no es mentira, busquen los números. Óyeme, Carlos Bonilla en el Ministerio de la Vivienda. Mira, el caso de Carlos Bonilla es de estudio. No, es que mira, yo creo que yo tenía mayores esperanzas en el caso de Carlos Bonilla, un tipo joven, ingeniero, experiencia en la materia, y República Dominicana, busquen las estadísticas, tiene un déficit habitacional de casi 1.600.000. Sí, pero él venía con problemas del sector privado ya, Israel. Pablo tiene una pregunta. La gente del barrio que pregunta. Dale. Entonces, tomando tus palabras, ¿cuál es la esperanza de los precios de los productos básicos? No, lamentablemente, aquí tengo que excusar un poco al gobierno porque hay muchas variables que son externas. Está sacando las luces ya. Sí, no, y en alguna medida, tú sabes, por ejemplo, el manejo de la tasa de política monetaria, que no necesariamente va a ser beneficiosa para nosotros. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es que le saca circulante a la economía. Tú sabes, eso reduce la presión al respecto de la tasa de inflación del país. Por otro lado, también el tema relacionado con las políticas cambiarias. Tú sabes, ahora mismo estamos pagando $1 a 54 o 55 por ahí. Eso en alguna medida le quita presión al respecto de la inflación y son medidas que le quitan presión al gobierno. No obstante, no esperemos nada bueno. Te voy a decir por qué. Y te voy a hablar ahora del presupuesto del año 2022. Para que la gente sepa, imagínense este escenario. Usted es un ciudadano común y corriente que se va a ganar 100,000 pesos en un año. Luis, si tú manejas tu clínica así, tú vas para la quiebra, por ejemplo. Tú tienes 100,000 pesos de presupuesto para el año. Y ese presupuesto, el 100%, tú lo gastas en gastos corrientes. Para que la gente sepa lo que es gasto corriente. Eso es nómina, electricidad, combustible, transporte, seguros, todos esos gastos que no le van a generar a nadie ningún retorno. Pero no solamente que gasta los 100,000 pesos, no, sino que busca 20,000 prestados para seguirlo gastando en nómina, en celulares, en viajes, en gastos corrientes. Esa es la situación de República Dominicana para el año 2022. Nosotros tenemos un presupuesto de ingresos de 930,000 millones de pesos. Y vamos a gastar en gastos corrientes que no van a generar ningún retorno 953,000 millones. ¡Wow! De los cuales, ¿verdad? Ya vamos a financiar 23,000 millones, que no lo tenemos y que lo vamos a gastar en gasto corriente. Ya ese dinero fue tomado prestado en bonos soberanos, 284,000 millones de pesos, que son el déficit para el año 2020. Entonces, yo le digo la verdad,
salvo que ocurra un evento extraordinario en donde República Dominicana salga sumamente beneficiado, que se pueden dar, han sido los casos de la compra de la deuda de Petrocaribe, por ejemplo, la compra de la participación que tenía Venezuela en la refinería. Hay un sinnúmero de variables privadas, por ejemplo, como cuando la cervecería vendió el 50%, en donde el Estado Dominicano salió beneficiado tanto por la entrada de divisa como por el impuesto al patrimonio que cobró en esa transacción. República Dominicana para el año 2022 tampoco va a tener nada que exhibir, porque el dinero lo estamos malgastando. La calidad del endeudamiento es mala, no tiene ningún retorno. El costo de la deuda es demasiado alto. En aplicaciones financieras vamos a tener alrededor de 115 mil millones de pesos Israel, para el año 2022. Yo he escuchado por ahí algunos expertos en la materia. Y escúchame, Luis, que te ponga de ejemplo. No, tranquilo, estoy aprendiendo aquí. E incluso economistas diciendo que la comparación que hace Albizu cuando compara la economía de 2019 con el 2021, como que eso no es correcto, que eso se trata de un rebote estadístico, pero sabes que la ciudadanía no entiende eso. Eso es prudente, profesional, que se compare el 2019 con el 21, o con qué año realmente debió compararse. Explícale un poquito eso al país. No, mira, la economía tiene bases que están establecidas. El año anterior es el que se compara con el año próximo. Eso es así. Ahora bien, eso no significa, y aquí vamos a platanarlo, ¿verdad? Lo más que tú... Rebote estadístico, cuando la gente escucha eso, cree que es una pelota de basquetbol y no entiende realmente eso. ¿Qué es eso? Te voy a explicar qué pasa. Y eso al ciudadano que nos está viendo. Usted se ganó 100 mil pesos en el año 2019. Por una situación X o Y, sus ingresos bajaron y nada más se ganó 90 mil, ¿verdad? 2019 100, 2020 90. Llega el año 2021 y usted vuelve y se repone económicamente. Entonces, sí. Ahora, ¿qué pasa? Que esa reposición se compara con el año anterior. Se compara. O sea, con el 20. Exactamente. No con el 19. En donde tú tuviste un déficit. Ahora, el rebote es la diferencia entre la merma que tú tuviste en los ingresos partiendo del último año en que mejor te fue. Entonces, el 12.3. ¿Me hago entender? Exacto. Entonces, ese es el 12.3 de que habla Albizu no es real. No es real, claro que no, porque tú tienes que restarle tanto la inflación como la proporción de reducción en tus ingresos que tú tuviste del año anterior a ese. ¿Me hago entender? Entonces, tú estás bien cuando tú te ganaste los 100 mil, ¿verdad? Pero caíste con los 90. Estoy bien. Ahora, si me gané 105, yo no puedo decir que crecí 115, no. Yo me repuse hasta 100 y crecí 105. Ese es el rebote que habla Leonel. Realmente fue de 4.7, real y efectivamente, porque es un ejemplo que se ve diario. Ahora, las estadísticas económicas, ¿verdad?, de comparar un año con otro, establece que fue 12.3%. Israel, pasando a otro aspecto, también tú eres abogado. Así es, humildemente. Se está sometiendo, ni tan humilde. También se está sometiendo un proyecto de reforma a la Constitución. ¿Cuál es la opinión de Israel sobre esa propuesta que hace el gobierno? Yo creo que esa propuesta en sentido general no es necesaria. Y si fuera necesaria, tampoco se está manejando de manera adecuada. Yo creo que existen todas las instituciones desde el punto de vista judicial para que República Dominicana opere de manera eficiente y eficaz. Yo espero que en alguna medida la Constitución de la República Dominicana no sea tocada en ningún orden y que no se utilice como hasta ahora se está utilizando, y me excusan mis amigos PLDistas, PRMistas, de manera politiquera como lo han hecho, lamentablemente. Miren, yo estoy tan convencido de los errores que está cometiendo este gobierno que soy capaz de decir que el gobierno del PRM y de Luis Abinader, en no más de 6 meses, un año, van a reivindicar el gobierno de Danilo Medina. ¿Qué? Así es. Lamentablemente debo decirlo. ¿Por qué? Porque se mantuvieron 8 años haciendo campaña, contradiciendo todas las decisiones que tomaba Danilo Medina y el PLD, y finalmente, ¿verdad?, 1 año y 7 meses que tienen de gobierno, han tenido que aplicar todas y cada una de las medidas que tomaba el PLD y Danilo Medina. Oigan bien, eso es así.
Tú citaste el tema del pacto fiscal, del pacto eléctrico específicamente, en donde el PRM llevó 19 puntos a tocar que eran importantes y que el pueblo en alguna medida se identificó con ellos. Y ninguno de ellos mismos se contradijeron a sí mismos cuando, oigan bien, sacaron de la discusión el tema del pacto eléctrico y abandonaron sus 19 puntos. Israel, resolver tu problema tú personalmente. Vamos a empezar a coger llamadas. Vamos arriba. Tiene un tiro. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien. A su orden. Adelante. Primer vejigazo. Mira, de verdad Delvis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes para todos y toda los radioescuchas. Miren, la verdad que como ustedes han estado comentando, y no es que en 1 o 2 años la gente va a estar aclamando el gobierno de Danilo Medina, sino que ya en las calles lo están haciendo. ¿Por qué? Porque como dice Israel, Israel, sí, que estaba hablando ahora, es que se encargaron de criticarlo todo y de prometer cosas que hoy a 18 meses no han podido lograr. Uno de los puntos que tanto este gobierno ha hablado es de la Suprema Justicia independiente. Y ahora, ¿para qué supuestamente la reforma constitucional que quieren meter? Es precisamente de que para que tengamos una justicia independiente. La tenemos, según ellos. Entonces, los casos de corrupción que han habido en este gobierno, eso es increíble. Miren cómo el jueves, dimos a conocer una nómina temporal que tiene el señor Lito Bisonó, que fíjense cómo es que esta gente ya no se le puede preguntar nada, porque antes respondían bonito, pero ahora responden peleando. Una nómina temporal en violación a la ley, que tienen 17 meses, tienen ya más de, no sé, 7, no sé cuántos meses cobrando, personas hasta 200,000 pesos en una supuesta nómina temporal de 532 empleados. Eso asciende a 38 millones de pesos al año. Miren cómo se destapa también en estos días la vicepresidenta de la República. La nómina pública se llaman hablando, la vicepresidenta de la República diciendo que vamos a hacer una alianza público-privada para bajar eso. Explíquenme qué es. Si no tienen la capacidad para administrar un país, ¿para qué aspiraron? Ahora todo es un fideicomiso, todo se lo quieren regalar al sector privado. A ONSA la van a desaparecer. El metro ahorita también lo van a regalar porque lo están dejando deteriorar, como han hecho con Punta Catalina. Todo lo están regalando al sector privado. Pero que sepan bien, el favor. Que sepan bien cómo van a hacer las cosas, porque en el 24 se van. Ay. Gracias por tu desahogo, Delvis Lanfranco. Llámanos siempre. ¿Qué? ¿Te gustó la llamada? Buenas tardes, desahógate. ¿Te gustó la llamada? ¿Te gustó la llamada? Buenas tardes. Risa ahí. Señores, buenas tardes. Dionisio de Mujer. Adelante, Dionisio, buenas tardes. Dionisio, de que llovió por allá. Voy a hablar claro. Dionisio, no te distraigas, que te quieren distraer. Ven, vamos arriba. ¿Yo por qué? El amigo, porque fui oyente de él en un medio de comunicación, hermano, y compartimos juntos las líneas del Partido Reformista Social Cristiano, Eddie Alcántara y yo. ¿Quién es ese? ¿Qué pasa? Eddie Alcántara. Yo soy oyente Pro consumidor. ¿Aló? Sí, dele. Dionisio, le escuchamos. ¿A ti te crees como que Eddie Alcántara cree como yo sufro de amnesia? Las veces que el señor habló y planificó y pintó un... No, hermano, él está haciendo un buen trabajo en Proconsumidor. Pero déjame hablarte, hermano. Habla, Dionisio, hombre. Que se desahogue. Pajaritos en el aire. Y sin embargo, ahora es el momento que el pueblo lo necesita a él para defender a los consumidores de este pueblo. Y ya ni dice ni pi ni po. Ahora sí le convino el señor que convino, que está lúcido. Él quería llegar donde está. Y entonces, ¿para qué tú buscaste esa posición? Eddie Alcántara, renuncia de ahí que tú no estás. Gracias por su desahogo, Dionisio. Aló, buenas. Buenas tardes, desahógate. Amén, ¿cómo están ustedes? Bien, ahora mejor.
La Romana. Adelante, Romana. Sí, Primitiva, que sepa. Hola, Primitiva. ¿Cuánto tiempo? Sí, no, pero yo siempre le escucho. Buenas tardes a ese. Primitiva, dime, ¿cómo tú estás? ¿Cómo está la Romana, económicamente hablando? Bueno, la Romana está en ruina, mi amor. ¿Qué? Sí, la Romana parece que como que ha venido un ciclón y ha dejado muchos... ¿Le dio con todo? Sí, no, la Romana está en el suelo. Porque no va a Nueva Romana. Un caos en el tráfico. Lo que pasa es que en Romana hay 3 romanas. Claro. ¿Cómo? Son 3 romanas en una sola provincia. Bueno. Pero nada, un abrazo. Bueno, yo podría decir que un saludo al pueblo dominicano y a ustedes como equipo. Y gracias. Y ser donde quiera que se encuentre. Miren, el comentario del joven brillante, ustedes todos son buenos, de verdad que esta patria no todo está perdido, porque cuando hay personas con capacidad como ustedes y que están en un medio de comunicación para llevarle luz a la gente y sin odio y sin rencor y sin insultos y sin estar hablando mentiras, eso es patria. Y sí, yo estoy de acuerdo con lo que él dice con el señor Olmero. Vianelo. No, Olmedo, lo que él dice sobre Olmedo. Sí, el señor vocero de Abinader. Homero Figueroa. Es que esos voceros deben tener un discurso diferente. Todo el mundo no es ladrón y delincuente en este país. No, para nada. Aquí hay mucha gente seria, pero mucha gente. Aquí vemos más serios que delincuentes. Y sobre todo en la política. Gracias, Primitiva. Tuyo. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Adelante, ¿De dónde nos llaman? De Villajuana. Dele para allá. Yo entiendo que Luis Abinader, que es el que está pichando, echando y bateando, siempre desgastado. Danilo Medina, después que llegó al poder, no ha dicho media palabra y ya está prácticamente reivindicado. Bueno, ahí está su desahogo. Lo que dijo el PRM se le está cayendo. Solo Luis es que puede levantar la voz y ya está desgastado. A mí me gustaría, amigo oyente, que alguien del PRM llame y que me diga, perdón, cuál va a ser el discurso de el mismo Luis Abinader si se va a reelegir, de José Ignacio Paliza, mi amigo, y de Farideh Raful ahora, porque ya no tienen que prometer. Pero a Farideh no le gana a nadie en la capital. ¿Quién no hay un solo PLD no tiene candidato a senador en la capital. Porque todo lo que dijeron sería ni alcalde tampoco tenemos que ser claros en eso, señores. Usted está equivocado. No tiene el PLD candidato a senador en la capital, hermano. El PLD ni tiene candidato a alcalde en el distrito. No te dejes distraer. ¿A quién te va a apoyar? Al de ellos. ¿Cuál es? ¿Cuál es un candidato a senador? ¿Cuál? ¿Qué diputado ahora? ¿Cómo? Pero dilo, menciona nombre. No, es cuando hagamos el pacto. Déjame decirte algo. Esto no es ahora. Sigue con tu llamada. Aló, buena. Gracias. Yo quiero decir algo con relación a eso que él dijo. Yo quiero ver cuál va a ser el sueño que nos va a No me gustó esa que dijo. Mira, que esa persona gana de nuevo. Lo que dice nuestro compañero Pablo. La persona que más mal. Esa persona a la que él se refiere. No es la presidencial. ¿A dónde? Estoy hablando de la senaduría. No, ahí no hay que sacar 50 más 1 para senador. ¿A dónde? Ni para diputado tampoco. Pero 50 más 1 es para la presidencia. Si ella gana es porque somos masoquistas. ¿Tú sabes por qué ella ganó? Con el 25. Mira, porque se montó en la ola. Pero ya se acabó el discurso. Ya no habla de préstamo. Nuestro amigo gana. No habla de préstamo. Y Paliza no habla de los combustibles. No habla de préstamo ni combustible. ¿Cuál es el discurso de ahora? ¿No tienen discurso? Bueno, Pablo, ahora que recuerdo. ¡Te subimos los huevos! Exactamente. No tienen discurso. Oye, escúchame, doctora. Había un equipo de comunicación. Todas las intervenciones de ella grababan. Lo mismo. Tanto préstamo con tantos millones, tantos centavos. Y la gente compraba el discurso. ¿Y ahora cuál es el discurso? ¿Qué fueron los que más dinero cogieron? Dicho todo eso. Cualquiera gana. Pero que todo el mundo lo sabemos. Es que no tiene que ser del PLD. No tiene que ser del PLD. Señores, vamos a llevarle buenas noticias. No tiene que ser del PLD. Buenas noticias a nuestros radioescuchas. No, vamos a llevarle buenas noticias. No he dicho eso. Recuerden que el próximo sábado tenemos el Desahógate con la Diáspora y el sorpresón que se entregó el sábado pasado. Voy a estar con la Diáspora en Nueva York el próximo sábado. Así pues tú vas a entregar también. Allá se van a entregar. Bueno, ya lo comprometieron, pero
atentos para que los 15 primeros radioescuchas que nos llamen el próximo sábado se llevan una orden de compras de canasta familiar de 1,000 pesos. 15 oyentes Pero eso no da para nada, van a mismo, ser como está la premiados con un situación. sorpresón. Un hábito de aceite. Luis, espérese, no da Luis, para nada. espérese, Luis. No da para nada. Espérese. No da. Hay que ser sincero, no da para nada. Porque yo fui con gente de la clínica con los 1,500 pesos. Luis, y de verdad, ¿y cuánto le ponen a la gente en Supérate? Bueno, pero yo tampoco estoy celebrando eso. Ah, pero nosotros, yo tampoco nosotros que no somos gobierno y estamos dando 1,000 a 15. Yo prefiero no darle nada mejor. No, porque al fin y al cabo como que una vergüenza lo que le estamos dando. Atentos a todos nuestros radioescuchas. A todos nuestros radioescuchas, atentos el próximo sábado, que el sorpresón trae 15 bonos de 1,000 pesos para los 15. Hoy. No, van a ser 5 más. Hasta ahora hay 15. No yo espero que Luis ponga 5 de 2,000. No, él dijo que de 1,000 no va a dar más. Sí, es verdad, porque 1,000 no va a dar. Te estoy hablando, tú ves. Gente, si nosotros aceitamos. Siga, compañera. Pablo, ¿cuánto te va a poner? Yo vi lo mío. Eran 12, ya van por 15. Yo vi lo mío. Wow. Señores, este gobierno, si dividimos el discurso y decimos que fueron 2 horas, y dividimos eso en espacios de a 5 minutos, utilizó, es verdad, algún tipo de promesa con sinónimos como haremos, vamos a hacer, ejecutaremos, ¿verdad? Todo fue a futuro. Oigan bien, Israel. Más de 40 veces. Promesa futurista. Tú sabes, Israel. Míralo aquí. Muy bien, estamos haciendo. Tú sabes, Israel, que yo personalmente no soy político, no tengo la experiencia que todos ustedes tienen aquí. Pero sí tengo que decir que en el ámbito de salud, tal vez hay cosas que no todos estamos de acuerdo, pero sí él ha valorado a los staff de salud. Por ejemplo, en el momento un residente médico, un ejemplo, o un médico general ganaba 30,000 pesos, hoy en día gana 60,000. No, está bien. Eso, también aparte de eso, nos han valorado en la infraestructura hospitalaria y muchísimas cosas más que los médicos o las enfermeras se han podido beneficiar gracias a este gobierno. O sea, los comprobentes de ayer en Boca Chica. Pero ese es un mérito de ese gobierno. Estoy muy de acuerdo contigo. Ahora, el sector salud ahora mira, ha cambiado. Para que ustedes las recaudaciones también, señores. Las recaudaciones sí, pero mira, se han manejado de manera razonable. No, pero mira, dame un chance, porque eso no es así. Porque vamos a partir de lo que ellos han prometido. Para el presupuesto del año 2022, este gobierno utilizó de manera irresponsable esos compromisos con los médicos, con los policías y con los maestros y con los militares. Para que ustedes sepan algo, oigan bien, la nómina pública aumentó un 25% en el presupuesto del año, muchas gracias, un 27%. El discurso de la bajada. Un par de puntos más. El discurso de la suya, la bajada. Entonces, para que ustedes entiendan, lo que representó el aumento de esos aumentos que bien que Luis lo cita, y que eran un compromiso político y que además se lo ganaron, porque se lo ganan, ¿verdad? Estamos hablando de policías y militares, médicos y profesores. Miren, nos está costando casi 50,000 millones de pesos para el año 2022. Entonces, ahora bien, esa diferencia, ¿ustedes saben para qué se va a utilizar? Para pagarle compromisos políticos, que tampoco es a lo que menos pueden, ¿eh? Para que ustedes estén claros. Cuando tú tienes una diferencia salarial entre un policía y un funcionario de nivel medio en el Estado Dominicano, te das cuenta que es a quienes más va a beneficiar, a quienes más pueden. Que se criticaba mucho lo que ganaban los funcionarios anteriores. Los que están ahora ganan más que los anteriores. Sí. Y ya me critica, ya me discurso. Ya el aumento de la nómina pública, que para que usted sepa, profesor, que usted tiene los números ahí, nosotros vamos a financiar en 23,000 millones de pesos ese aumento en la nómina pública. Nosotros vamos a coger prestado para pagar nómina. Una cosita. Lo que antes era malo, ahora es bueno y lo multiplican. Entonces, yo quiero, oigan bien, yo estoy desesperado porque llegue el 24, que gracias a Dios, nada más le quedan 29 meses en el gobierno. ¿Qué va a pasar en el 24? Yo quiero ver a José Ignacio Paliza, a Farideh Raful y al mismo Luis Abinader haciendo campaña, ¿verdad? Haciendo promesas. Ven acá, Israel, pero tú tienes perfil político y no te vamos a ver en el 24 en alguna boleta. No, pero claro que sí. Mira, yo aspiré en el año 2020. Lamentablemente, la ola que se llevó un grupo de gente que necesariamente... Yo le voy a decir algo. Al margen
de las críticas que le podamos hacer a las pasadas autoridades, el Congreso de la República Dominicana, en ambas cámaras, yo creo que desde el punto de vista intelectual decreció. ¿Y económico? Lamentablemente así decirlo. Y económico ni se diga, las muestras están ahí. Las críticas, ¿por qué Luis Abinader se ha constituido en el gobierno que más dinero ha cogido prestado? Cuando se suponía que era lo contrario. Entonces, definitivamente, ellos mismos se han contradecido en el ejercicio del poder. Israel, antes que me vaya el tiempo, un anuncio. Vamos a ver, Juan Pablo. ¿Está de acuerdo con la ley de intención de dominio? Como está creada en República Dominicana, no puedo estar de acuerdo con eso. Es que no hay ninguna creada. Hay 4 proyectos sometidos. Exacto, proyectos, muchas gracias. Esos anteproyectos que están sometidos definitivamente tienen que ser revisados. Pero que son revisados. Bueno, pues debe ser revisado en función de que no se conviertan en herramientas autoritarias. Lo que yo no estoy de acuerdo con que sea, las leyes no son retroactivas. Lamentablemente, si se aprueba una ley de extinción de dominio, lo que se robaron del 1930 para acá van a quedar en los bolsillos de la gente. Aquí hay un problema porque Juan Pablo. Muy poca gente puede justificar lo que se tiene gasta este mucho país. dinero en los medios de comunicación anunciando la creación de empleo. Que de hecho recuperamos todos los empleos de la pandemia. No, señor. Pero lo dice un anuncio que anda por ahí. Bueno, tal vez ellos dirán eso porque hubo muchas empresas cerradas y volvieron a abrir. Bueno, lo dice un anuncio que recuperan todos los empleos. Ahora, yo voy a hacer un anuncio. Pero es verdad. Hay unas cooperativas eléctricas que están formadas, que trabajan en los barrios más pobres. En esa cooperativa eléctrica trabajan más de 1,000 personas, que son del barrio. Muchachos jóvenes del barrio, que ellos le educan, le enseñan el oficio de corte y reconexión y hacen un trabajo. Y de ahí viven. No están en la calle robando, no están en la calle atracando. Ahora van detrás de ellas, de la cooperativa. Este gobiernazo ahora va detrás de la cooperativa. ¿Sabe qué hay que hacer con la cooperativa? Quitarla. Eliminarla. No, pero ellos crearon 4,000 cooperativas el mes pasado. Ahí voy. Este gobiernazo quiere ahora eliminar las cooperativas comunitarias, las que están en las eléctricas que están en el barrio. Llevando a una famosa licitación. Aparte de que no le pagan. Tienen 5 meses que no le pagan. Tiene 5 meses que no le paga, pero tampoco lo reciben. Acuérdese que la cooperativa se la lleva la ley cuando no se reorganizan. Eso es lo que está pasando. Bueno, el hecho es que hay en los barrios una incertidumbre, porque esos muchachos que están ahí, trabajando en los barrios, tienen familia, tienen que pagar casa, tienen que comer. Mientras tanto, no se le está pagando a las cooperativas eléctricas. Y peor aún, ya le avisaron de que la van a eliminar. Israel. Así que le dejo esa cosita para que vayan pensándolo. Israel, tú como una de las personas más informadas en este país, ¿cómo andan los números? ¿Tú has visto estadísticas, encuestas? ¿Tú has visto encuestas, posicionamiento? ¿Cómo va el líder? ¿Cómo va? Luis Abinader, posicionamiento PLD, posicionamiento Fuerza del Pueblo. ¿Cómo andan los líder? numeritos? Es que Fuerza del Pueblo no, Valentín. ¿Cómo va Leonel Fernández? La Fuerza del Pueblo, que es un partido organizado. Yo vi una encuesta. Y creciendo. Observé una encuesta privada, que me voy a reservar el nombre, pero no soy político, o sea, lo vi los números. Pero no tan chiquito para que tengan. Déjame decirle. En la primaria del PLD ganaba por mucho en la encuesta que vi. ¿En cuál primaria? O sea, la interna del PLD. Ganaba por mucho Margarita Cedeño. Pero eso lo saben hasta los chivos de Bonao. Ya, es un escenario. Atención, Gineuri Díaz. Pero yo vi una que Antonio Marte queda en segundo lugar. No, pero pero la que yo estoy hablando es de una persona. La encuesta es poniendo ustedes yendo a garajo que se hace. De una encuesta que lo hizo un empresario poderoso de este país, interna, para saber la posición que está la situación ahora mismo. Y en un escenario de Leonel Fernández, Margarita Cedeño y Luis Abinader sacaba como un 38% en la primera. Iba en una segunda vuelta. ¿Y quién Por eso que quiere modificar la Constitución. En segunda quedó cerca Leonel y Margarita. ¿Y en primer lugar quién quedó? Luis Abinader. Señores, un 38%. Se nos acabó el tiempo. Esa fue la encuesta que vi. Pero yo quería escuchar a Israel. No, pero que hable. No, el sábado que viene yo llamo. Señores, el sábado que viene yo llamo. Se nos acabó el tiempo. La traigo actualizada. Gracias Israel por estar aquí con nosotros. El sábado que viene Luis Cruz estará desde la diáspora en el programa. Vamos a visitar a Adriano Espaillat, Desahógate con la diáspora. Y recuerden que el próximo sábado a todos nuestros radioescuchas, el sorpresón de la diáspora trae órdenes de compra. Hasta ahora,
15 órdenes de compra de 1,000 pesos y subiendo, porque Luis desde 20, allá 20, yo voy a dar 5 más. bueno, ya son 20, señores. Entonces nos vamos el próximo sábado. Gracias por su sintonía. Sol 106.5, la más interactiva.